cristianos hemos creído que la Biblia es la única norma de fe y práctica, y así quedó o ha quedado registrada en las antiguas confesiones de fe del cristianismo, como lo es la de Westminster, como lo es la Confesión Bautista de Londres de 1689, la que nosotros tenemos. Y en el capítulo 1 dice la confesión que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Y sigue diciendo más abajo, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservarla y propagar mejor su verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras, o sea, la Biblia, la que usted y yo tenemos, muy necesaria, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y como iglesia, hermanos, creemos que Dios entregó y dejó por escrita su revelación. Y esto fue con el propósito de Él darse a conocer, de dar a conocer su santa voluntad, de dar a conocer el plan redentor para salvación, siendo las Escrituras, la Biblia, en todo suficiente. Pero este principio de la suficiencia de las Escrituras, hermanos, ha sido ignorado por algunos grupos cristianos, los cuales argumentan que Dios todavía sigue dando revelaciones especiales aparte de la Biblia. Y argumentan que por los mismos medios y de la forma como Dios aún lo hacía en el Antiguo Testamento, tales como eran las visiones, los sueños, los ángeles, los profetas, y en el Nuevo Testamento como son los dones de interpretación de lenguas, profecías y demás. Y eso ha llevado a muchos a querer que Dios les hable de una manera directa, aún no por medio de la Biblia, sino que Dios le hable por medio de profecías, o querer escuchar la voz de Dios por fuera de lo que la Biblia dice, o por otros canales independientes a la Biblia. Y hermanos, lo anterior nos lleva a varias preguntas. ¿Será que la Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, quedó incompleta en lo que Dios tenía que decirnos? ¿Faltarán enseñanzas en las Escrituras, las cuales Dios está dando aún por aparte de la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia con relación a los medios que Dios usó para dar su revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Si Dios usó los antiguos medios y modos para dar su revelación, ¿será que están vigentes para hablarnos hoy? Son preguntas que hoy en día se deben de plantear con todo lo que está sucediendo alrededor de la suficiencia de las Escrituras. Y los anteriores interrogantes dan paso a una gran pregunta.
¿Son completas las Escrituras? Y sobre esta gran pregunta, hermano, desarrollaremos nuestro sermón en este domingo. Y la respuesta ante tal pregunta de que si son completas las Escrituras, la respuesta es sí. Las Escrituras están completas. Por lo tanto, no necesitamos de visiones, de sueños, de profetas, de lenguas o interpretaciones de lenguas, de profecías y demás medios para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos para conocer la voluntad de Dios? La misma Biblia. Ante lo dicho, hermano, vamos a estar viendo o sustentando estos argumentos, mostrando a través de la misma Biblia una respuesta. Y la respuesta que vamos a encontrar en la Biblia y que vamos a estar sustentando es que la Biblia está completa. Y vamos a estar viendo cómo fue el proceso que Dios usó para entregar su revelación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y por qué el Espíritu Santo usó los dones del Nuevo Testamento como medio para entregar su revelación a su iglesia. Y antes de iniciar, hermanos, es bueno aclarar porque muchas veces hay personas que, pero entonces se niegan algunas cosas y entonces eso lleva también a negar al Espíritu Santo. Y la aclaración es que no, nosotros creemos en el Espíritu Santo, creemos que el Espíritu de Dios es el que hace nacer de nuevo, el que regenera nuestras almas, el que da el nuevo nacimiento, el que nos acerca al Salvador, el que aplica la salvación en nosotros, el que está con la iglesia, el que está con los ministros del Señor, recordándonos las palabras de Cristo, la palabra de Dios, hasta que el Señor regrese nuevamente a este mundo. Y habiendo dicho todo esto, hermanos, vamos a nuestro texto base de esta mañana a desarrollar. Y les invito a que veamos Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Les invito a que vayamos a este texto. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Otra versión es la de las Américas, dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo o de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Estaremos hablando de una forma resumida, hermanos, de cómo habló Dios a los padres por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, pero nos vamos a enfocar más de cómo Dios habló por medio del Hijo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, siendo el Hijo el tema central de toda la Escritura, de toda la Biblia, ya que el texto dice, por medio de quien hizo también el universo. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo estuvo en Génesis creando todo. Cuando Dios dijo, sea la luz, cuando Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, cuando Dios habló, allí estaba Cristo, porque la Biblia dice, por medio de quien también hizo el universo. Jesús estaba en el Génesis creando, el Hijo presente desde el Antiguo Testamento y revelado plenamente en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús presente desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. El texto habla de dos periodos. Si usted quédese ahí en su Biblia mirando esos dos textos, vamos a ver que habla de dos periodos. Los profetas y el otro, ¿cuál es? ¿Por medio de quién? Del Hijo. El texto contrasta sin que se contradiga la profecía del Antiguo Testamento con la revelación de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Habla de un tiempo pasado y habla de un tiempo presente. El texto dice, Dios habiendo hablado. Literalmente es Dios habló o Dios ha hablado. El verbo está en pasado y fue una revelación que muchas veces hemos escuchado progresiva. ¿Por qué? Porque dice que a lo largo de ¿qué? Del tiempo o en otro tiempo. A lo largo de años, a lo largo de siglos en que se fue dando el desarrollo histórico del Antiguo Testamento. Esto implica que la revelación de la voluntad de Dios se fue dando progresivamente, hermanos. Hay un comentarista que dice que no es de lo verdadero a lo verdadero, sino de lo sencillo a lo más maduro. Y dice F.F. Bruce, la progresión va de la promesa hasta su cumplimiento. Nosotros vemos, hay una promesa en Génesis, Antiguo Testamento, hay una promesa en Cristo, Nuevo Testamento. Es una progresión que va desde la promesa hasta el cumplimiento. Entonces, hermanos, la revelación tuvo un tiempo de existencia. El texto dice, en otro tiempo. El adverbio en griego que utiliza el escritor equivale a tiempo pasado, o sea, antiguamente, lo que Dios habló a los padres. Los antepasados, en este caso, eran los ¿quién? Los de la nación de Israel. Lo habló en tiempo pasado. ¿Y a quién usó Dios en tiempo pasado para hablar a los padres? Usando ¿a quién? A los profetas. Y esta revelación se dio de muchas maneras, como dice nuestro texto. Fueron distintos y diferentes modos, los cuales incluyeron ¿qué? Visiones, sueños, por medio de ángeles, de profetas y también Dios hablando directamente. Esos fueron los medios que Dios usó para dar la revelación del Antiguo Testamento, siendo escrito por medio de muchos mensajeros y de muchos profetas que vivieron esparcidos a lo largo de muchos siglos, de mucho tiempo. Inclusive muchos de ellos no se conocieron. Entre ellos hubo 300, 400, 500 años de diferencia. Pero lo más sorprendente de esto, hermanos, es que todos llevaban el mismo hilo argumentativo de la revelación. Ahora, ¿cuál era el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Qué mensaje era el que daban los profetas y los hombres que Dios usó como mensajeros y depositarios de la verdad de Él? ¿A quién usó Dios para transmitir este mensaje que estaba oculto del Antiguo Testamento? A los profetas. ¿Y qué mensaje fue el que transmitieron estos profetas a los antepasados hebreos? Miren, hermano, los profetas hablaron al pueblo de Israel de diferentes temas. Pero el mensaje central era ¿quién? Jesucristo. El mensaje central del Antiguo Testamento, hermano, es Cristo. Veamos algunos textos bíblicos que confirman esto. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Muchas veces pensamos que el Antiguo Testamento
habla de Cristo en algunas partes, pero abarca diferentes temas que excluyen a Cristo. Como si la Biblia en el Antiguo Testamento solo hablara de Cristo en ocasiones. Pero hermano, veamos lo que verdaderamente dice la Biblia, cuál era el tema central del Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, había unos profetas que profetizaron de una gracia que estaban recibiendo los que Pedro les estaba mandando la carta. Y dice que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Miren, los profetas inquirieron diligentemente, indagaron, investigaron. Ellos sabían que había una salvación. Y sigue diciendo, escudriñando, ¿qué dice? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Los profetas sabían que había una persona. Los profetas sabían que había un Salvador. Los profetas sabían que había un tiempo en que había de cumplirse toda esta revelación. Y sigue diciendo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, aquí ¿de quién está hablando Pedro? ¿De qué profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Ellos indagaron diligentemente, vieron, oh, hay una persona, oh, hay un tiempo, oh, hay un Salvador. Pero ellos no sabían. Ellos, el Espíritu de Cristo los usó, pero para ellos estaba este tema velado, pero estaban claros. Estaba velado porque no conocían, pero sabían del tema que el Señor venía desarrollando. Hermanos, y el Señor Jesucristo, después de su resurrección, Él se encontró en el camino a la aldea llamada Emaús, dos discípulos. Y en medio de la conversación, ellos iban caminando, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Lucas 24, 25, 27. Búsquelo, hermano, y léalo. Es bueno que lo vea en la Biblia, lo lea usted mismo, no solamente lo escuche. Yo creo que es diferente cuando uno lo lee directamente que cuando uno lo escucha. Lucas 24, versículo 27, 25. Estamos diciendo lo mismo que Pedro ya había dicho en su primera carta. Cuando el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria. Ya Pedro había dicho esto también con los profetas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Ojo, todos los profetas. No dice algunos, todos. Todos los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento hablaban de Cristo y les declaraba todas las escrituras de lo que él se decía. Otro texto que podemos ver es Lucas 24, 24. Dice, cuando el Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado aún cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Hermanos, el nombre de Jesucristo, usted lo ve en el Antiguo Testamento. No encontramos el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento, pero de Cristo habla todo el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Moisés el libertador fue el que Dios usó para libertar a Israel de los egipcios. ¿Y usted sabe cómo fue la situación de Moisés? Él nació, el faraón había dicho, maten a todos los niños varones, no los dejen nacer, recién nacidos, mátenlos. Y Moisés es echado en las aguas, es liberado. El faraón mandó a matar a todos los niños. Moisés era el libertador de Egipto, los iba a sacar de Israel, los iba a sacar de Egipto hacia la libertad que Dios los estaba llamando. Pero ¿quién iba a ser el libertador de Israel? Moisés. Pero Moisés, de niño, dice el faraón, maten a todos. Hermano, ¿a qué le recuerda usted esa historia? A ver, hagan ejercicio. ¿Qué le recuerda esa historia? El libertador nace. ¿Qué dice Herodes? Maten a todos los niños. El niño huye, se lo llevan y es salvado de todo esto. Eso está hablando de Cristo, del libertador. Y así en muchas otras historias y todo lo que los profetas anunciaron. ¿De cuáles escrituras está hablando el Señor con relación a que hablan de Él si todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento? ¿Estaba hablando de qué? Del Antiguo Testamento. Esa era la Biblia del Señor Jesús. Y lo interesante, hermanos, es que Él no se salió de lo que de Él se decía en el Antiguo Testamento. Hermano, y en otra ocasión, creo que Juan 8:56, dice el Señor Jesucristo con relación al padre de la nación judía: Abraham vio vuestro día y se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham dice que vio el día del Señor. ¿Y en qué lo vio, hermano? ¿En la muerte o en el sacrificio de Isaac? Aún Abraham vio el día del Señor y se gozó. Antiguo Testamento, pero él también vio a Cristo. Hermanos, el mensaje central que daban los profetas bajo el Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El Pentateuco, la esclavitud en Egipto, el desierto, la ley, los pactos, los sacrificios, la tierra prometida, el tabernáculo, el templo, los personajes que tipificaban momentos de Cristo o tipológicos de Cristo, las profecías del siervo sufriente de Isaías, entre otros eventos, todos ellos apuntaban a Cristo. Ese mensaje que estaba en sombras, en promesa bajo el Antiguo Testamento, en estos postreros días, en estos últimos días, como dice Hebreo, ha llegado a su pleno cumplimiento, ha llegado a su plena revelación, y es el Hijo de Dios encarnado. Nuestro texto base dice en el versículo 2, miren lo que dice de Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo dice? Él viene hablando, Dios habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Es como si fuese un pero él dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo en estos postreros días.
en estos postreros tiempos. En la persona del Señor Jesucristo, la revelación, hermanos, ha llegado a su terminación. Ha llegado a su pleno cumplimiento. La historia de la revelación divina es una historia de progresión, hermanos, hasta Cristo. Hasta Cristo. No hay más progresión de la revelación de la palabra de Dios para nosotros después de Cristo. Aquí quiero hacer una aclaración. La revelación es completa porque Dios ha revelado todo lo que el hombre necesitaba saber para establecer una comunión con Él, aunque no ha revelado todo lo que se puede saber de Él. Sí nos ha dado lo necesario que necesitamos saber de Él. Hermano, la soledad de Dios, cuando hablamos de los atributos de Dios, estaba solo y nadie existía. Él estaba solo. Y hay cosas que no entendemos de esto, con relación también al espacio. Muchas veces me gusta traer el ejemplo del espacio, del lugar, porque Dios existía antes de crear el tiempo, antes de crear el espacio. Nosotros sabemos, dice la Biblia, que Dios creó los cielos, pero la Biblia dice que Dios habita en los cielos. Pero si Dios creó los cielos, hermano, y si nosotros decimos que Dios habita en un lugar, ese lugar tiene que ser eterno juntamente con Dios, para Dios poder existir en ese lugar. Tiene que haber estado Dios y el espacio, para que Él hubiese cabido, no sé si está válida o caber, pues, en ese lugar, en ese espacio. Hermano, pero si Dios creó el espacio, el lugar, ¿en qué lugar se encontraba Dios si Dios fue quien lo creó? Y son cosas que a nuestra mente no nos deja comprender mucho más allá de eso. La Biblia sí nos dice, nosotros levantamos los ojos al cielo y Dios está en un lugar del cielo. Pero dice la Biblia que Dios creó los cielos. Y dice que Dios creó el espacio. Pero ese espacio tenía que ser coeterno con Dios para Dios estar allí. Por lo tanto, ¿en qué lugar estaba Dios, ocupaba Dios si Dios creó el espacio y el lugar? Son cosas, hermanos, que a nosotros no, en este lado de la tierra, no es que no nos sepamos, sino que nuestra mente no alcanza a comprender estas grandes verdades. Pero sí nos ha dado lo necesario para que nosotros podamos comprender todo lo que Él nos ha querido decir a través de la redención. Hermanos, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, encarna todo lo que el Padre tiene que decir a los hombres. Él es el esplendor personificado de la gloria del Padre. Es nuestro Señor Jesucristo. Dice Walter Chantry, Él es el gran punto final a la conclusión de la comunicación de Dios a los hombres. Cristo, el Hijo de Dios, es el gran final de la revelación. Cristo es el misterio revelado plenamente en el Nuevo Testamento. Dice Pablo a los Colosenses, vayamos a capítulo 1, versículo 26 de Colosenses, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiere, hermano, saber cuál es ese misterio revelado a sus santos? Ahí mismo, versículo 27. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Cristo en vosotros. Jesús
entre nosotros, o Jesús en vosotros. Él es el misterio que había estado oculto desde el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado. Ahora ha sido mostrado. Ahora bien, hermanos, la Biblia identifica al Señor Jesús con la misma palabra de Dios. En el principio dice que era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es la más completa expresión de Dios. Él es la plena verdad divina. Por eso Él dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad total. Él es la última palabra. El apóstol Juan lo describe como lleno de gracia y de verdad. Y dice las Escrituras que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el unigénito Hijo del Padre que está en su seno y Él le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer plenamente al Padre. Es la verdad revelada del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible, hermanos. El único que ha dado a conocer al Padre es Cristo. Y Él lo dio a conocer desde el Génesis. Cuando usted lee el Génesis, ahí está Cristo. Usted y yo conocemos al Padre porque Cristo lo ha revelado. Ninguno de nosotros y ningún hombre ha visto, a Dios jamás, dice las Escrituras. Hemos visto al Hijo encarnado aquí, pero nadie sabe cómo es Dios en su forma, en su aspecto. Él es espíritu y la Biblia dice que ningún hombre lo ha visto. Pero ¿a quién hemos visto? Al Hijo. Él es la imagen visible, dice la Biblia, ¿de quién? Del invisible. Es Cristo. Cristo es la revelación máxima del Padre. Hermanos, la revelación alcanzó la máxima expresión en el Hijo encarnado. La revelación máxima de Dios se llama el Hijo. El mensaje absoluto de la Biblia es Jesús. Lo que el Padre, hermano, tenía que decirnos, lo que el Padre tenía que revelarnos, ya lo hizo. ¿Y fue por medio de quién? Del Hijo. Muchos dicen, es que Dios todavía sigue dando revelaciones, es que Dios todavía sigue hablando por medio de los dones de profecías, sigue hablando de su voluntad a su pueblo por medio de los profetas, independientemente de la Biblia. Y creo que eso lo hemos visto en muchos círculos. Pero hermanos, nada ha quedado por fuera de lo que Dios tenía que comunicarnos. Lo que Dios tenía que haber dicho, ya lo dijo. Hermanos, la revelación en este sentido cesó. El canon de las Escrituras está cerrado. Las Escrituras están completas, hermanos. No les hace falta nada. Veamos dónde dice la Biblia eso que acabo de decir. ¿Cuál es la evidencia bíblica para argumentar esto? Miren, el Señor estaba a punto de partir de la tierra. Y vemos que Él realizó, hermanos, una oración muy significativa. Hermano, y presten atención a los textos que vamos a estar leyendo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4. Dice, mira lo que dice el Señor en la oración sumo sacerdotal.
Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una pregunta, ¿cuál era la tarea, la responsabilidad que el Señor había terminado tan perfectamente? Hermano, y esto hay que interpretarlo dentro del mismo contexto. El Señor todavía no había muerto, ¿no? No había sido crucificado, pero iba rumbo a la cruz. ¿Y cuál era esa tarea? Vamos a ver lo que dice ahí mismo el versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Porque las palabras que me diste, yo les he dado a ellos y las recibieron. El versículo 6 dice en la parte final, ¿cómo dice la parte final? Han guardado tu palabra. Un texto muy significativo. Ellos fueron los receptores originarios de la palabra de Dios para el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dio las palabras del Padre a sus discípulos, a sus apóstoles, quienes fueron los receptores originales o originarios de esas palabras y a quienes el Espíritu Santo usó para transmitirlas a la iglesia. Jesús dice, yo les he dado las palabras que el Padre me dio para darle a ustedes. Hasta ahí vamos claro, ¿no? Eso es lo que dice el texto. La indicación clara a sus discípulos era que no hay más palabras del Padre. Y ojo con esto, no hay más palabras de Dios para ellos. Dice nuevamente, cito a Chantry, dice, la indicación del Señor es que no hay más palabras que se mantengan en reserva sin pronunciar, esperando otra época para ser revelada. La afirmación de esta gran verdad la encontramos en el Evangelio de Juan. Perdón, miremos Juan capítulo 15, versículo 15. Y miren lo que dice la parte final de este texto. Miren, dice, yo no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Todas las cosas, algunas hermanos, todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Todas, hermanos, todas las palabras del Padre, Cristo se las entregó a sus apóstoles, a sus discípulos. Ellos, hermanos, no recibirán más palabras de Dios fuera de lo que Cristo les dijo. Eso es lo que nos dice el texto. Ellos no van a recibir más palabras del Padre fuera de lo que Cristo ya les entregó. ¿Qué le quedó pendiente al Señor por revelar de la palabra de Dios a sus receptores originales y a nosotros? ¿Qué quedó pendiente, hermanos? Nada. Nada. El Señor entregó todo lo que el Padre le había dado. Todas las palabras. Aquí están, hermanos, todas. Todo fue dado, hermanos. Todo fue dicho, todo fue enseñado, todo fue escrito. Y bajo ese contexto uno entiende las palabras que el mismo Señor Jesucristo dice al final de Apocalipsis. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, por eso este libro es la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros si adulteramos sus palabras. Hermanos, en estos postreros días, Dios el Padre nos ha hablado por medio
del Hijo, ya que el Hijo dio las palabras que el Padre le había dado para que Él nos las comunicara a nosotros. Ahora bien, ¿cómo fue el proceso de registrar las palabras del Padre o las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue que Dios nos habló por medio del Hijo una vez que el Hijo ascendió? Porque el Padre le entregó todas las palabras al Hijo. El Hijo se las entregó a los apóstoles, a sus discípulos. Pero, ¿y nosotros? Si ya Cristo entregó todas las palabras. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros todo esto? Miren, el mismo Señor Jesucristo dio la respuesta a esa pregunta. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 26, Evangelio de Juan? Cuando venga el Consolador, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, hermanos, dará testimonio de mí, dijo el Señor. Él os guiará, Él os enseñará todas las cosas. Hermano, ¿y qué más dice el texto? ¿Y os qué? Y os recordará todo lo que yo he dicho. Miren cómo dice el texto. El Espíritu Santo cuando venga, Él los va a guiar a toda verdad. Él dará testimonio de mí. Él enseñará todas las cosas y os recordará. Pero ¿qué dice el texto? ¿Nuevas cosas? ¿Qué dice? Todo lo que yo os he dicho. El mismo Señor está hablando. Y miren, el Espíritu Santo, hermanos, vendría para enseñar las cosas que ellos habían aprendido de Cristo, capacitándolos para consignar esas enseñanzas por escrito de forma infalible. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos registraron las palabras o enseñanzas de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o discípulos que estuvieron cerca a ellos, los cuales aprendieron de sus enseñanzas, y esas enseñanzas era el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, glorificado y que volverá. Por eso vemos los dones del Espíritu Santo en plena operación en la iglesia primitiva. Los dones en plena vigencia, el Espíritu Santo usándolos para recordar las palabras de Cristo. Ellos, hermanos, no tenían las escrituras completas como nosotros. Hasta que se cumpliese el último de todos los escritos, los cuales fueron preservados y guiados por el Espíritu Santo. Y una vez que se terminaron todos los registros de esas verdades del Señor, hermano, cesaron todos estos dones de revelación, de profecía, de lengua, interpretación de lengua y demás dones que se utilizaron para transmitir la palabra de Dios y darnos por escrito esto que tenemos hoy también en el Nuevo Testamento. Creemos que esos dones son bíblicos. Los dones de revelación, no todos los dones han cesado, solo los dones de revelación, pero que tenemos la palabra completa y no tenemos necesidad de ello. Hermano, el mensaje de los apóstoles y los demás escritores del Nuevo Testamento no fueron nuevas revelaciones que ellos inventaron, sino la confirmación de las palabras que recibieron del Señor, de nuestro Salvador, de Cristo Jesús. Vemos en la historia muy temprana de la iglesia, hermanos, que no se volvió a hablar más de la continuidad de los dones de revelación o de milagros y demás, por allá como hasta el siglo XIX, con los nuevos movimientos pentecostales y carismáticos. Mis hermanos, hoy, ¿qué tenemos para ser edificados? ¿O cómo es edificada la iglesia de Cristo si todos esos dones de revelación han cesado? ¿Cómo es que Dios nos habla por medio del Hijo en estos días? Nuestro fundamento, hermano, es profético y apostólico.
Y sobre ese fundamento somos edificados, el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra angular. No somos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas modernos, sino bajo el fundamento de los apóstoles y profetas de la Biblia. Estas verdades son expuestas por los pastores, ancianos, maestros, líderes en sus respectivas iglesias locales, y sobre ella es edificada la iglesia. Somos edificados sobre la inspiración de toda la escritura del Antiguo, del Nuevo Testamento, y esta es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Algunos pueden decir, es que los dones de revelación están en la Biblia, el hablar en lengua, interpretación de lenguas, profecía, etc. Y estuvieron en la iglesia en sus comienzos para ser edificada. Y hoy también tendríamos que estar, o hoy también tendría que estar para ser edificadas a la iglesia, porque la iglesia sigue siendo edificada, Dios no cambia. Algunos pueden argumentar eso. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que no se pueden negar porque Dios no cambia. Ante ese argumento, hermanos, podríamos contestar que hay cosas en la Biblia que han cesado. Hay cosas que no volvieron a suceder. Ejemplo, la encarnación y la resurrección del Hijo de Dios fueron eventos únicos para la edificación de la iglesia, para el fundamento de la iglesia, y eso fue una sola vez y para siempre, y no se volverá a repetir en el tiempo. Eso no volverá a pasar. De igual manera, hermanos, los dones de revelación fueron únicos en un momento determinado en la iglesia cuando no había escritura del Nuevo Testamento, pero ya tenemos los escritos del Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Dios totalmente por escrita, completa y suficiente. Por lo tanto, esos dones no son necesarios. Un ejemplo, hermanos, la circuncisión en el Antiguo Testamento. Dios la estableció, ¿verdad? Dios dijo que el que no se circuncidara, Dios lo mataba. Era la señal del pacto. ¿Era un mandamiento de Dios? Sí, porque Dios lo dijo. ¿Es palabra de Dios? Sí. Pero hermano, ¿qué dice antes de eso? ¿Se dio de forma temporal la circuncisión? Sí, fue algo temporal, pero fue bíblico, fue palabra de Dios, fue un mandamiento de Dios. Pero ¿qué dice Pablo en el Nuevo Testamento? ¿Para qué sirve la circuncisión? Para nada. Pablo dice, para nada aprovecha, para nada sirve. Es palabra de Dios. ¿Cambió Dios? No. Él dio un mandamiento, ¿qué? Temporal, que fue necesario para preservar e identificar y como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero fue un mandamiento de Dios, pero fue temporal. Y así vemos muchas otras cosas, hermanos. Y en este punto, hermanos, no somos bibliolátricos, sino más que todo cristocéntricos. Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento, y siendo revelados para nosotros por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Dios ha hablado en este tiempo, pero lo hace por medio de las palabras del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, continúa salvando a los perdidos por medio de la predicación de las Escrituras. El Espíritu Santo continúa dando el don de la fe para salvación. El Espíritu Santo continúa iluminándonos para entender la palabra de Dios, las enseñanzas de la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra salvación, en nuestra santificación, en nuestra glorificación. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano, en fortalecernos cada día para preservarnos en la fe. Nos fortalece para vencer el pecado, para vivir para Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no está mudo. El Espíritu Santo sigue hablando las palabras y las enseñanzas de Jesús.
Es que para ustedes el Espíritu Santo está mudo. El Espíritu Santo no habla. No, Él sigue hablando, hermanos. Él sigue hablándonos todavía. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no está introduciendo nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. Miren, el Señor dijo, Él tomará de lo mío y los hará saber. Él recordará todas las cosas que le dije, porque no hablará, y miren esto, hermano, no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo sujeto a Cristo y a las palabras que Cristo ya ha dicho. Él no hablará por su propia cuenta. Él os guiará a toda verdad. Y esta verdad fue dada por Cristo Jesús nuestro Señor. El Espíritu Santo habla las enseñanzas que dio Jesús. Todos los eventos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento giran en torno a la gloria de Dios en la salvación por medio de Cristo. Hermanos, Juan escribió el libro de Apocalipsis directamente de los labios del Señor Jesús, pero guiado por el Espíritu Santo. Es muy significativo el texto de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y decía, yo soy el Alfa y el Omega, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Deja por escrito esta revelación, envíalo a las iglesias. De seguro, hermanos, si Juan no deja por escrita esa revelación de Apocalipsis, quién sabe qué barbaridad estaríamos diciendo hoy con relación a lo que Cristo le reveló a Juan. Eso es el fin de tener por escrito la revelación y evitar errores, herejías. Pero a pesar de esto, hermanos, muchos han querido aportar algo a la revelación. Muchos han querido añadir algo a lo que Dios ya ha dicho y han terminado torciendo principios de la Biblia y mandamientos de la Biblia. Hermanos, el Espíritu Santo no va a decir otra cosa diferente a lo que Cristo ya ha dicho, a lo que Cristo dijo. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no va a decir, esperen, Cristo no dijo esto, yo se los voy a decir. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Qué va a recordar el Espíritu Santo? Las palabras del Señor Jesús. Lo que Cristo enseñó. Hermano, y con esto termino. Dios es un Dios soberano, hermanos. Todopoderoso. Él puede hacer conforme a su voluntad. Así como se ha visto en el tema de la soberanía de Dios en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Él puede sanar, Él puede hacer cosas providenciales en circunstancias adversas de nuestras vidas. Él puede hacer, hermano, conforme a sus propósitos. Hermano, Él puede doblegar a todo el mundo y salvarlo. No creemos en un universo cerrado. Hermano, Dios sigue obrando. No tenemos un Dios muerto. Tenemos el único Dios que tiene vida en sí mismo. Pero, hermanos, nuestra confianza debe de estar en Él y su palabra. Y por eso, hermanos, confiamos en ese Dios todopoderoso y descansamos en sus promesas. Hermano, cuando usted lea la Biblia, cada evento, cada cosa que usted ve ahí, medítela en su corazón. Esto es la misma palabra de Dios para nosotros. Usted no necesita de andar persiguiendo qué dice fulano, qué dice sutano, no, qué dice la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Mucha gente va detrás de otras cosas y pocos son los que se conservan dentro de lo que las Escrituras enseñan. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 21 dice, tenemos, hermano, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga
en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura, hermano? Esta, la Biblia, la palabra de Dios. Leámosla. ¿Cuántas veces la leemos? Hermano, ¿nos hemos leído toda la Biblia? Si esto es palabra de Dios, ¿cuántas veces leemos la Biblia? ¿Meditamos en ella? ¿Amas a Cristo? Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cómo vamos a guardar los mandamientos si no leemos su palabra? Hermano, que ella sea nuestra meditación. Miren, y lo más hermoso es meditar en los hechos de Dios a través de su palabra. Hay circunstancias que vivimos adversas, sí, pero hermano, hay respuesta de Dios para eso. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, lo llevó frente al mar, no había salida. Y ahora, ¿qué hacemos? Dios abrió camino. La mejor meditación, hermano, está aquí. Aquí es que tenemos que acudir. Esto, ¿qué hizo Dios en esto? Oh, Dios obró maravillas. Oh, Dios sanó. Oh, Dios resucitó a Lázaro después de 4 días. Ya dice la Biblia que yedía y lo levantó de entre los muertos, hermanos. Le restauró todo. Hermano, nuestro Dios es todopoderoso. Pero tenemos que conocerlo a través de ¿qué? De las Escrituras. Señor los bendiga, hermano. Señor los guarde. Oremos para terminar el sermón. Dios todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es tu palabra, Señor, la que es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Tú eres la verdad. Tú mismo dijiste, Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Señor, por tu palabra sustentas el universo. Ayúdanos a amar tu palabra, a conocerte, Señor, a través de la Biblia, a exponer lo que las Escrituras nos dicen, Señor, a enamorarnos de la lectura de ellas, Señor, a saber que ellas son las que dan testimonio de ti. Ellas son las que hablan de ti, Señor. Ayúdanos a ser disciplinados, Señor, a tener el hábito, Dios, de leerla cada día y a saber que el tema central de toda la Biblia eres tú, a perseverar en ella, Señor, en tus mandamientos. Ayuda a mis hermanos, Señor, cada día. Gracias por sus vidas, porque tú los preservas, Señor, tú los sustentas y ellos perseveran en tu verdad, Señor. Sabemos que multitudes tienen comezón de oír y se van tras maestros, Señor, que satisfacen su curiosidad fuera de tu verdad. Pero ayuda a mis hermanos cada día a perseverar en la verdadera doctrina tuya. Oramos, eterno Dios, y te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén.